Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Iniciamos en un segundo. Bien, el tema del lenguaje corresponde a tipos y clases de oraciones, entonces, para lo cual vamos a recordar las manifestaciones de construcciones sintácticas. Entonces, vamos a tener clases de enunciados o clases de oraciones. Entonces, una primera clase de oraciones corresponde según la intención comunicativa del hablante o modalidad o actitud del hablante. Se distinguen estas clases de enunciado, ya sean frases u oraciones. Tenemos oraciones enunciativas. Las enunciativas pueden ser afirmativas y negativas. Pueden ser oraciones interrogativas, directas o indirectas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ahí directas o indirectas, según lleven o no signos de interrogación. Por ejemplo, ¿dónde vives? Dime cuál es tu apellido. Totales o parciales, si preguntan por todo el enunciado o bien preguntan solo por un elemento de la oración. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Es interrogativa total. ¿Qué quieres comer? Es interrogativa parcial. Exclamativas, transmiten una sorpresa o emoción. Dubitativas, expresan duda. Desiterativas, manifiestan un deseo. Exhortativas o imperativas, dan una orden, consejo, ruego o prohibición. Bien, entonces tenemos ahí. ¿Se visualiza bien la diapositiva, Flores? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, los grupos sintácticos. Cuando hablamos de grupo sintáctico, estamos hablando de grupo oracional o frases, grupo de palabras que dan idea de un pensamiento completo, o lo son. Entonces, es como decir por las oraciones gramaticales. Al grupo de palabras que desempeña una misma función sintáctica. La sintaxis es una disciplina que estudia la relación de palabras que hacen en frases u oraciones. Bien, sintáctica en la oración se le denomina grupo sintáctico o sintagma. Cada grupo sintáctico está formado por un núcleo que puede llevar complementos. Según el núcleo distinguimos entre, esto es importante, grupo nominal, ¿no? Grupo verbal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional. Bien, entonces hay varios grupos. Entonces en la gramática transformacional, ¿no? Se dice grupo nominal, ¿no? Grupo verbal. En la gramática tradicional, la gramática antigua, grupo nominal es el sujeto. Y en esa misma gramática tradicional o antigua, al grupo verbal se le llama como predicado. En cambio, grupo adjetival ya es de la gramática moderna, que corresponde donde el adjetivo es el núcleo principal. El grupo adverbial, donde el adverbio es el grupo o la palabra principal. Y grupo preposicional es cuando el grupo de palabras es antecedido por una preposición. ¿De acuerdo? Bien. O también grupo, ahí trabaja la preposición como término. Veamos. Grupo nominal. En otras palabras, el grupo nominal es el sujeto, ¿no? El hijo mayor. Determinante más sustantivo, más adjetivo. El hijo mayor es un grupo nominal porque la palabra más importante es hijo, núcleo. Y las otras dos palabras concuerdan con el nombre, son el determinante y el adjetivo que complementa al nombre indicando una cualidad. El grupo verbal predicado llegó cansado ayer. Núcleo, grupo verbal predicado. Te estoy indicando, el grupo verbal es en la gramática moderna y predicado en la gramática antigua tradicional.
Lo digo, llegó cansado ayer. Núcleo, verbo. Grupo adjetival, cansado. Cansado o predicativo. Grupo adverbial, ayer. En otras palabras, sería circunstancial de tiempo. Es un grupo verbal porque su núcleo es el verbo. Funciona como predicado. El sujeto de esta oración está omitido, elíptico, sobreentendido. Tercera persona del singular. El verbo núcleo. Lleva como complemento un adjetivo que funciona como complemento predicativo y un sintagma adverbio o circunstancial de tiempo. ¿Bien? ¿Qué más? Ejemplos de grupos sintácticos. Los grupos sintácticos pueden ser sintagma adjetival, muy denso, modificador adverbio, núcleo adjetivo, grupo adjetival. O sintagma adverbial. Bien, en muy denso es un sintagma o grupo adjetival porque la palabra núcleo es el adjetivo, denso. El adverbio muy complementa al adjetivo indicando una intensificación o cuantificación de la cualidad. El adjetivo está ahí en grado superlativo porque lo modifica el adverbio muy delante. Sintagma adverbial, cerca de casa. Núcleo adverbio. Grupo preposicional, circunstancial del adverbio. Grupo adverbial. Cerca de casa. Es un grupo adverbial porque el núcleo es la palabra cerca. Y este adverbio lleva como complemento un grupo preposicional formada por una preposición de y el nombre casa. Bien. Veamos acá. Grupo preposicional. En todo ese día, determinante, determinante, núcleo. Pero la preposición es en, grupo nominal y término, grupo preposicional. En todo ese día es un grupo preposicional porque su núcleo es el sustantivo, día, precedido de una preposición enlace en. El sustantivo lleva como determinantes todo, determinante indefinido, y ese determinante demostrativo. La preposición siempre introduce un complemento. Complemento del nombre o complemento del verbo, o complemento del adjetivo, o complemento del adverbio, como veremos más adelante. Complemento significa aquella palabra que acompaña. No, en el caso de la preposición. ¿De acuerdo? Un grupo preposicional nunca funciona como sujeto. El sujeto es siempre un grupo nominal. Si no iría la preposición, ahí pasaría a ser grupo nominal. ¿Sí? Entonces, estructura del grupo nominal. En otras palabras, sería estructura del sujeto. O llámese estructura del sintagma nominal. En la gramática estructural se dice sintagma nominal. Unos segundos, por favor. Ya, prosigo. Entonces, estamos ahí. A ver, vamos prosiguiendo.
Ya, estábamos ahí. ¿Está atento, Sánchez? Flores, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya. Entonces, estructura del grupo nominal. Dirías en gramática antigua sería estructura del sujeto. Y en la gramática estructural sería sintagma nominal. GN significa grupo nominal. Entonces, en la gramática transformacional. Entonces, uno tiene que manejar las denominaciones en cada gramática. ¿Por qué? Porque en examen de admisión a la universidad, por cualquiera de ellos viene el nombre. Con cualquiera de las corrientes de gramática formulan las preguntas. Entonces, hay que manejarla. Por eso, en la gramática antigua tradicional se es sujeto. En la gramática estructural es sintagma nominal. Y en la gramática transformacional es GN, grupo nominal, o frase nominal también. Determinantes más núcleo más complemento de nombre. Entonces, en núcleo, por ejemplo, puede ser en artículo el nombre, pronombre, infinitivo o palabra sustantivada. Bien, entonces grupo adjetival, no, complemento nombre, grupo preposicional, complemento nombre, grupo nominal, aposición especificativa o explicativa. Bien, eso vamos a ver más adelante. Veamos acá, los tres tipos de complementos de nombre. Cuando se dice del nombre, es porque se está hablando del sustantivo. Bien, eso no ha cambiado, siempre ha sido nombre o sustantivo en el tiempo. Entonces, grupo adjetival. El grupo adjetival puede aparecer en el grupo nominal complementando al sustantivo con el que concuerda en género y número. Puede ir delante o detrás del sustantivo. El niño alto. Grupo preposicional. La preposición enlace introduce un complemento del núcleo. No lo confundas con un adjetivo. Ambos complementan al nombre, pero solo el adjetivo concuerda con el núcleo. Por ejemplo, en el grupo adjetival. ¿Por qué es grupo adjetival? Porque el elemento principal ahí es el sentido semántico alto. ¿Cómo es el niño? Alto, adjetival. En grupo preposicional, la preposición. ¿Cuál es la preposición? De, madera. Madera es el núcleo, el sustantivo. En grupo nominal, la posición. Es un nombre o grupo nominal que complementa a otro nombre, pero sin preposición entre ellos. Mi tío Antonio. No, entonces determinante más nombre más aposición. Entonces, en otras palabras diría, Grau, el titán de Angamos, o el héroe de Angamos, ¿no? Entonces, o yo digo, por ejemplo, en caso, Jesucristo, el mártir del Gólgota. ¿Bien? Entonces, el sujeto es un grupo nominal, ahí dice bien claro. Bien. GN como sujeto. El sujeto es un grupo nominal cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona. El grupo nominal sujeto no va precedido de preposición. El núcleo del sujeto es un nombre. El núcleo del sujeto es un nombre, pronombre, o un infinitivo o una palabra sustantivada. Entonces, tenemos clasificación de las oraciones según el sujeto. Bien. Entonces, antes de eso, ya vamos a ver nuestra separata, porque el tema es bastante amplio. Ahora vuelvo al tema de nuestra separata. Separata 23, las clases de oraciones o construcciones sintácticas. Entonces ahí tenemos, identifica y escribe si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Entonces vamos a ver ahí. Las oraciones desiderativas expresan duda y deseo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos lo siguiente. ¿No? Solamente vamos a agregar si es verdadero o falso. Entonces, las oraciones desiderativas expresan duda y deseo. Dos cosas no puede indicar de las desiderativas. Las oraciones desiderativas solo explican deseo, pero no duda.
Si es duda, son oraciones dubitativas. Entonces, colocamos ahí falso. Ahora, las oraciones interrogativas sirven para obtener información. No. Entonces, las oraciones interrogativas sirven para obtener información. Desde luego, ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? En tu verdadero. Las oraciones declarativas presentan un hecho o idea como cierto. No, verdadero. Las oraciones imperativas expresan la actitud del hablante. No es la actitud del hablante, es decir, imperativa es mandato. Entonces es falso ahí. Ahora, las oraciones exclamativas expresan emociones. Verdadero, porque se dice con signo de admiración. 2. Infiere y completa el cuadro con la clasificación de las oraciones. Entonces, según la actitud del hablante y según la naturaleza de su predicado y según su dependencia o independencia sintáctica. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a volver brevemente a la diapositiva, pero respondemos primero para poder ampliar. Según la actitud del hablante, respondemos. Las oraciones son declarativas, interrogativas, ¿bien? Imperativas, dubitativas y desiderativas. Ahora, repito, según la actitud del hablante, declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Ahora, según la naturaleza de su predicado, transitivas, intransitivas y copulativas. Transitivas, intransitivas y copulativas. Ahora, según su dependencia o independencia sintáctica, simples, coordinadas y subordinadas. Repito, simples, coordinadas y subordinadas. 3. Identifica y subraya la correcta relación de tipo de oración y ejemplo. Entonces, declarativa. Qué precioso día es hoy. Entonces, la declarativa, ¿no? Es una clase de oración. La transitiva, le hablé de ti a mi madre. La compuesta, esta mañana compré libros y muchas revistas científicas. La imperativa, pasa al aula, por favor. Dubitativa, hoy me pongo a reflexionar. Entonces, ¿qué me dice acá en el test? Identifique y subraya la correcta relación de tipo de oración y ejemplo. Entonces, es la imperativa. Pasa al aula, por favor. Entonces, en las demás no se está dando de eso. Por ejemplo, no puede ser una oración transitiva cuando dice, le hablé de ti a mi madre. Pero si yo le digo, le entregué el recado a tu madre, ahí sí sería transitivo. Entonces, para conocer esto de transitiva hay que conocer ampliamente de los verbos, clases de verbos, que son verbos transitivos y que son verbos intransitivos. ¿Ven? La imperativa. Pasa al aula, por favor. Esa es la expresión correcta según el enunciado. Dubitativa. Hoy me pongo a reflexionar. Tampoco es dubitativa, es incorrecto. Pero lo correcto es la D. 4. Identifica y escribe el tipo de oración según la actitud del hablante. Dice, te pido que te retires de la hora. Es oración imperativa. Anotamos ahí. Oración imperativa. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Es oración interrogativa. Respondo con oración interrogativa. Ahora, hoy será el examen de fin de año. Oración
declarativa. Oración declarativa. Por favor, no te vayas. Oración imperativa. Oración imperativa. Qué alegría volverte a ver. Oración exclamativa. Oración exclamativa. Tal vez vaya mañana. Oración dubitativa, de duda. Ya, entonces cierro eso y nuevamente voy a retornar a las diapositivas para poder ampliar el ámbito de las oraciones. Entonces aquí. La clasificación de las oraciones según el sujeto. Personales, impersonales. Sujeto expreso. ¿Cuándo se dice que es sujeto expreso? Cuando aparece escrito, cuando se enuncia. Si solamente digo, no, trabajó durante todo el día y luego en la noche se retiró. No dije quién es el sujeto. Puede ser hombre, mujer, joven, niño o adulto, empleado. Entonces, ese es el sujeto omitido cuando no aparece. Pero sujeto expreso, si yo digo, por ejemplo, el investigador trabajó durante el día y se retiró en la noche. Ese sujeto expreso porque es el ingeniero. Pero si yo digo, trabajó incansablemente durante el día y se retiró en la noche. No aparece el sujeto, es omitido. El sujeto paciente, ¿no? Es cuando se menciona, cuando en la voz pasiva, ¿no? Los frutos fueron recogidos por Francisco. Ahora, impersonales, verbos atmosféricos, ¿por qué se dice? Porque si yo digo ventear, nevar, helar, eso no hace el hombre. Entonces, son aquellos verbos que no admiten persona porque son fenómenos de la naturaleza, pero son acciones. El verbo helar, ventear, ¿no? Nevar, llover, entonces son impersonales. El verbo hacer, ser, estar, ¿no? El verbo hacer, ser, estar básicamente es cuando la oración trabaja con el verbo hacer, o soy, estoy, estamos, fueron, etc. El verbo haber, de existencia. Impersonales con C, ¿no? Cuando digo, se lo dijeron en la mañana, pero ya no enuncio quién es, ahí está, se lo dijeron. Se mantiene en reserva su situación. Entonces no se menciona el sujeto. ¿Bien? Oraciones impersonales. Carecen de sujeto las oraciones con el verbo haber. Cuando no es auxiliar, hubo varios suspensos. Ha habido una fiesta. Hay tortilla. Entonces, es verbos, son oraciones impersonales. Tampoco tienen sujeto los verbos que indican fenómenos meteorológicos y solo se conjugan en tercera persona al singular. Ejemplos, llover, granizar, nevar. Son impersonales las oraciones con el verbo hacer, del tipo hace frío, hace ya 3 años. Pero la oración hace, la comida sí tiene sujeto omitido, él o ella. Estudiaremos en otro curso los impersonales con pronombre se. Se vive bien aquí. Ahí se es marca de impersonalidad. Fíjate que si no aparece se, la oración sí tendría sujeto. Él vive bien. Si yo digo se vive bien. Atención, hay otros valores del pronombre se. Es decir, hay oraciones con se y otro con sujeto, por ejemplo, en verbos pronominales. ¿Se acuerda de ti? No. Él o simplemente sujeto omitido o simplemente aparece él. O acá lo correcto sería oraciones reflexivas. Se peina. Sujeto omitido. Bien, entonces ahora volvemos a la separata. Entonces ahí estamos. Hemos terminado. Pasemos a la pregunta 5. Reconoce si las oraciones son transitivas o intransitivas.
y escribe en la casilla en caso fueran transitivas. Subraya el complemento directo. Entonces, tenemos en la oración. Pero primero explico qué es una oración transitiva. Una oración transitiva es cuando da idea de tránsito de la acción. Si yo le digo, el director entrega diploma a los ganadores. Tránsito, ¿qué transita? La acción de entregar. ¿Qué? Diplomas. Entonces, tiene idea de tránsito. Intransitiva es aquella acción verbal que, o en la oración, no da idea de tránsito. Pienso durante muchas noches. No transita eso, sino queda en mí, pero es una oración. Luego, y escribe en la casilla o entre paréntesis, en caso fueran transitivas. Subraya el complemento directo. En la gramática estructural, en vez de complemento directo, es objeto directo. ¿Bien? Entonces, prosigo con la lectura y el desarrollo. Dice, en la noche tenue los niños recitan los poemas más intensos. Entonces, la acción de recitar, ¿quién lo escucha y para quién la recitación? Para el grupo de madres. Entonces, es una oración transitiva. ¿Qué ha transitado? Esas poesías al cerebro y a la escucha de las madres. Y por eso son aquellas oraciones que dan idea de tránsito o intransitivas. Luego, el director ingresó a la biblioteca a las 9 a.m. Entonces, ahí la oración corresponde a intransitiva. Cuando dice el director ingresó a la biblioteca, no ha transitado la idea, sino queda en la acción del director, intransitivo. En la siguiente, mis hermanos menores juegan alegremente en el patio principal. Entonces, eso también es intransitivo. Agrego una ahí. El abuelo compró para ellos los regalos. Entonces, ahí es una oración transitiva. El hecho de comprar, el objeto comprado transita de un agente a otro en el caso del director, del abuelo. Dice, con perseverancia conseguiremos el éxito anhelado. Eso también es transitivo. Transitivo. ¿Bien? Entonces hemos colocado T o I. Ejercicio 6. Identifica los verbos en las oraciones. Clasifícalas en simples o compuestas y escribe en el espacio respectivo. ¿Bien? Entonces, para darles idea de que una oración es simple o compuesta. Una oración simple puede ir con un verbo. Una oración compuesta es a partir de dos verbos más adelante y con otros signos, punticoma, comas, pero en cada estructura tiene que haber un verbo. Entonces, la oración simple irá generalmente con un verbo o una perífrasis verbal. En cambio, la oración compuesta irá de dos a más verbos. Ese es el detalle. Ya. Entonces, sí, tenemos en esa oración. Tenemos, quisiera que este viaje termine pronto. Esa es una oración. Quisiera que este viaje termine pronto. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque aparece dos verbos. En algún momento voy a rescatar el archivo.
Entonces ahí, quisiera que este viaje termine pronto. Es una oración compuesta. ¿Por qué es compuesta? Acá el verbo quisiera y el verbo termina. Un enlace subordinante. Ya está. Oración compuesta. Detén el automóvil y caminemos un poco. Detén, verbo. Caminemos, verbo. Enlace subordinado entre dos oraciones. Oración compuesta coordinada. Anotamos ahí. Oración compuesta coordinada. La siguiente. La película acabó cuando la pantalla se apagó de pronto. La película acabó cuando la pantalla se apagó. Oración compuesta subordinada. Primer verbo, acabó. Segundo verbo, apagó. Estas son oraciones temporales. ¿Por qué? Porque dan idea de tiempo. ¿Sí? La siguiente, el vuelo de Lima a Cusco duró 1 hora aproximadamente. Entonces, es una oración simple. Hay un solo verbo. Duró. La siguiente oración. Analiza y transforma las oraciones según lo que se indica. Cállate de una vez. ¿Ven? Analiza y transforma las oraciones según lo que se indica. Entonces, ahí vamos en la siguiente. Me pregunto qué buscaba en ese sitio. La siguiente, ojalá lloviera pronto. Entonces, para reemplazar. Entonces, en oración declarativa. En oración declarativa. Yo digo, por ejemplo, obedeció la orden enunciada. Reemplazando, obedeció la orden enunciada. Luego dice, me pregunto qué buscaba en ese sitio. Oración exclamativa. Entonces, para transformar exclamativa, simplemente le agrego los signos de admiración. Me pregunto qué buscaba en ese sitio. Exclamación. Entonces, agrego un signo de exclamativo. Ojalá lloviera pronto. Oración declarativa. Entonces, ahí, lloverá pronto en algunas comunidades. Lloverá pronto en algunas comunidades. Luego, infiere y escribe dos oraciones transitivas. Dos oraciones transitivas. E intransitivas a partir de los verbos propuestos. Bien, entonces tenemos ahí transitivas con el verbo comer, solicitar. Entonces, si digo, por ejemplo, Mariana pide un menú. Entonces, en esa idea da idea de comer, no exactamente con el verbo. El estudiante solicitó un nuevo recurso.
El estudiante solicitó un nuevo recurso. Intransitivas. Yo juego con mi ajedrez. Yo juego con mi ajedrez. El trabajador, mejor dicho, cambiemos de sujeto. El mecánico trabaja en su taller. El mecánico trabaja en su taller. Ya, nos quedan algunas más. Eso lo vamos a dejar para la hora de asesoramiento. Bien, entonces lo que voy a ampliar en hora de asesoramiento sobre estas clases de oraciones es bastante compleja y falta desarrollarlo. Una o dos preguntas que quedan ya para la hora de asesoramiento. Bien, entonces con esto doy por finalizado la sesión de clase hasta el día de mañana.